Bueno, vamos a armar el andamio multidireccional certificado tipo Ringlock. Vamos a conocer las piezas. Roseta fabricada en lámina HR de 9 milímetros de espesor. Para tubo de 48 milímetros se utilizan en los verticales. Terminales fijas con cuña, fabricadas en hierro fundido, son las cabezas de los horizontales. Terminales giratoria con cuña, fabricadas en hierro fundido, son las cabezas terminales de los diagonales. Base collar, fabricadas en hierro fundido y galvanizadas, son la base de los horizontales en el primer nivel. Horizontales, fabricada en tubería estructural calibre 0.118 de diámetro 48 milímetros, disponibles en diferentes dimensiones. Verticales, fabricada en tubería estructural calibre 0.118 de diámetro 48 milímetros, disponibles en diferentes dimensiones. Diagonales, fabricada en tubería estructural calibre 0.118 de diámetro 48 milímetros, disponibles en diferentes dimensiones. Ménsula, fabricada en tubería estructural calibre 0.118 galvanizada en caliente, se usa para la instalación de voladizos. Tornillo nivelador base plana, tornillo de 38 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud, tuerca en acero inyectado. Pin de seguridad, utilizado para la unión de elementos verticales, fabricado en varilla de 12 milímetros. Escalera, fabricada en tubería rectangular calibre 16, antideslizante. Tornillo nivelador con rueda, tornillo de 0.6 milímetros de longitud y 38 milímetros de diámetro, rueda con capacidad de carga de 700 kilogramos, banda en poliuretano, con freno de giro y desplazamiento. Plataforma antideslizante, fabricada en lámina galvanizada de 1.5 milímetros con punzonados que las hacen antideslizantes, con o sin puertilla de acceso. Rodapiés, fabricados en lámina o madera de 0.15 milímetros de altura, evitan la caída de objetos. Abrazaderas fijas y giratorias en hierro forjado, acopla tubería de 1,5. A continuación vamos a iniciar con el proceso de armado del andamio. Paso 1. Verificación y aseguramiento de la superficie. Antes de iniciar el armado de la estructura, se debe revisar que la superficie que soportará el montaje sea estable y resistente. De no serlo, se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Por ejemplo, mediante tablones de madera que distribuyan las cargas del andamio sobre la superficie. Paso 2. Ubicación de bases regulables. Se deben ubicar los tornillos niveladores de base plana o con rueda sobre la superficie anteriormente asegurada. Se recomienda para iniciar desplazar la tuerca a 10 centímetros de la base del tornillo. Paso 3. Instalación de base collar. Se debe instalar una base collar sobre cada una de las bases regulables. La parte de menor diámetro reposa sobre la tuerca de la base regulable. Con el fin de lograr un solape seguro entre la base regulable y la base collar, se debe garantizar que la longitud desde el extremo superior del tornillo hasta la parte superior de la tuerca sea mínimo de 15 centímetros, o la medida equivalente al 25% de la longitud total del tornillo. Se tendrá en cuenta la medida mayor. Paso 4. Armado de marco base. Se deben unir las bases collar por medio de 4 horizontales. Las rosetas de la base collar entran en las terminales de las horizontales y se aseguran pasando las cuñas por las perforaciones pequeñas de la roseta. Los elementos horizontales deben formar ángulo de 90 grados entre ellos. Importante, aquí aún no se aseguran las cuñas con golpes de martillo. Paso 5. Verificación de diagonales internas. Se debe garantizar que las distancias de las diagonales internas sean exactamente iguales. Se recomienda tomar como punto de referencia las rosetas de la base collar. Una vez las distancias diagonales internas sean iguales, se asegura el marco base por medio de golpes secos de martillo sobre las cuñas de las horizontales. Paso 6. Nivelación de la estructura. Asegurar que las bases collar reposen firmemente sobre las tuercas de las bases regulables y que la nivelación se inicie desde el punto más alto. Para garantizar la nivelación de la estructura se debe ubicar un nivel de burbuja en el centro de uno de los horizontales del marco base. Cuando este quede nivelado, se ubica el nivel de burbuja en el centro de 2 horizontales adyacentes, uno por uno. Cuando los 2 horizontales adyacentes estén nivelados, se garantizará que el último horizontal se encuentre a nivel con los demás. Paso 7. Ensamble de módulo base. Instalar un vertical de 2 metros en cada una de las bases collar, garantizando que la perforación del vertical coincida con la perforación de la base collar. No se instala ningún pasador. Paso 8. Colocación de las plataformas. Inicialmente se deben ubicar las plataformas reposando en el primer nivel de horizontales. Estas son sin puertilla de acceso.
Importante, se deben activar los seguros de volcamiento que se encuentran en cada extremo de las plataformas. Paso 9. Unión de verticales y diagonales. La unión de los verticales se realiza mediante la colocación de los horizontales del siguiente nivel. Unir los 4 verticales a los 4 horizontales a 2 metros del marco base. Para darle mayor rigidez a la estructura se deben ensamblar los elementos diagonales del primer nivel, ubicándolos de forma diagonal de roseta a roseta. Para los horizontales se usan las perforaciones más pequeñas de la roseta y para las diagonales las perforaciones más grandes. Paso 10. Instalación de diagonales. Para dar firmeza a la estructura se instala una diagonal de cada lado. Las terminales en las diagonales entran en las rosetas y se aseguran pasando las cuñas por las perforaciones grandes. Importante, se recomienda asegurar con el martillo las cuñas de los elementos horizontales y diagonales que se encuentran por debajo de la línea de visión de la persona. Este procedimiento se debe ir haciendo a medida que se avanza con el armado. Paso 11. Instalación de plataformas temporales. Se debe instalar temporalmente 2 horizontales a 1 metro que permitirán la instalación de plataformas. Sobre los horizontales ubicados a 1 metro se instalan plataformas que cubran completamente el área. Para facilitar el acceso a la plataforma se pueden instalar temporalmente un horizontal a 0.5 metros que servirá del peldaño. Importante, al instalar una plataforma se deben activar los seguros de volcamiento que están en los extremos de la misma. Para proceder con el armado de las siguientes secciones del andamio, el personal debe tener vigente el certificado de trabajo seguro en alturas, mínimo el nivel avanzado, y realizar la inspección preoperacional del equipo de protección contra caídas, así como haber diligenciado el permiso de trabajo en alturas. Paso 12. Instalación de verticales del siguiente nivel. Estando de pie sobre las plataformas temporales, instalar los verticales de 2 metros sobre los espigos de los verticales del nivel anterior. Las perforaciones de estos dos elementos deben quedar alineadas para poder instalar el pasador de seguridad. En este paso se tiene una baranda de restricción de 1 metro de altura. Importante, los pasadores de seguridad se instalan en todas las uniones de los verticales, excepto en las uniones que coincidan con rodapiés. Paso 13. Instalación de barandas de seguridad siguiente nivel. Utilizando las perforaciones pequeñas de la roseta, se instalan las 4 horizontales a una distancia de 2 metros de las plataformas temporales sobre las que se está de pie. Posteriormente, se ubican las horizontales que se conectan en ángulos rectos de roseta a roseta. Los primeros 4 horizontales deben ser ubicados a 0.50 de la plataforma de trabajo y los siguientes 4 se deben ubicar a 1 metro de la plataforma de trabajo. Paso 14. Instalación de plataformas del siguiente nivel. Trasladar las plataformas temporales instaladas en el paso 11 para cubrir completamente el siguiente nivel. Se debe instalar una plataforma con puerta y las demás sin puerta. Importante, al instalar una plataforma se deben activar los seguros de volcamiento que están en los extremos de la misma. Paso 15. Desinstalación de horizontales temporales. Se deben retirar los 2 horizontales instalados temporalmente en el paso 11. Paso 16. Instalación de escaleras. Unir las plataformas ubicadas en el marco base a un costado debajo de la plataforma con puerta. Sobre estas plataformas reposará la escalera que debe ser instalada en el tubo soporte de la plataforma con puerta del siguiente nivel. Nota, las plataformas de 3 metros con puerta tienen la escalera incorporada. Paso 17. Instalación de horizontales y diagonales del siguiente nivel. Instalar 4 horizontales ubicándolas a 0,5 metros de altura de la plataforma sobre la que se está de pie. Estas formarán la media baranda. Instalar 4 horizontales más ubicándolas a 2 metros de altura de las plataformas sobre las que se está de pie. Para darle rigidez a la estructura, instalar una diagonal en cada lado. Estas se ubican en la misma dirección que las del primer nivel. Las cuñas de las diagonales deben atravesar las perforaciones grandes de las rosetas. Paso 18. Para continuar con el armado, repetir los pasos del 11 al 16. Paso 19. Instalación de verticales del área de trabajo. Estando de pie sobre las plataformas temporales, se acoplan los verticales de 1 metro sobre los espigos del vertical anterior. Las perforaciones de estos dos elementos deben alinearse para garantizar que las rosetas queden en la misma dirección. En este paso se tiene una baranda de restricción a 1 metro de altura. Importante, los pasadores de seguridad se instalan en todas las uniones de los verticales, excepto en las uniones donde coincidan con rodapiés. Paso 20. Instalación de rodapiés del área de trabajo. Se instalan en el perímetro del área de trabajo para evitar la caída de objetos. Los rodapiés ubicados en sentido contrario de las plataformas se instalan primero y quedan con la madera hacia afuera y la platina hacia adentro. Y los rodapiés ubicados en el sentido de las plataformas quedan con la madera hacia adentro y la platina hacia afuera.
Importante, se deben distribuir los espacios entre plataformas de tal manera que ninguno de ellos supere 25 milímetros. Paso 21. Desmonte la estructura. Para desarmar la estructura se desmontan todos los elementos en orden inverso al armado.